¿Quieres conocer cuál es la rutina de un trader, esa persona que se está dedicando a los mercados financieros? Pues quédate que ahora mismo te la cuento. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la rutina de un trader. En este caso, pues os voy a contar un poco lo que sería mi rutina. Voy a explicar desde lo que hago cuando me levanto hasta cuando me voy a la cama. Va a ser un vídeo que realmente me gustaría que fuese más un rollo vlog, y es por eso que si este vídeo tiene bastante aceptación y lo ponéis en los comentarios, voy a grabar un vlog sobre cómo sería mi día como trader, ¿vale? Como trader y también como creador de contenido, porque al final lo que hago es un 70 trading, 30% YouTube. Entonces al final es como un híbrido, porque no es 100% trading, sino que también hago otras cosas. Así que lo que podría hacer pues es grabar todo mi día, en este caso en forma de vlog. Así que bueno, vamos a empezar, porque yo lo que hago, ya quiero dejarlo claro, tengo un horario bastante peculiar, porque normalmente los jóvenes no solemos tener un horario tan estricto. La gente se suele ir a dormir más tarde y a la vez también se despierta más tarde, pero yo lo que tengo es que me levanto a las 6 de la mañana y me voy a dormir como muy tarde, pero muy tarde es ya estar en la cama las 12 de la noche. Partiendo de esta base, mi horario pues ya estáis viendo que es un poco de persona adulta, ¿no? Persona que tiene ya unos hijos, que está cansado del trabajo y en este caso pues no quiere alargarse mucho en el sofá viendo una peli en Netflix, porque si no el día siguiente esa persona no va a funcionar. Y es por eso que en este caso pues yo lo que suelo hacer es siempre despertarme a las 6 de la mañana. Y yo lo que tengo es una morning routine, que es una rutina de mañana. Es decir, yo a las 6 de la mañana me levanto, me voy al baño, me cepillo los dientes, me lavo la cara y luego lo que voy a hacer es un cafelito. Me hago un café con leche porque la persona tiene que activarse. En este caso, un trader, si no tiene la cabeza bien puesta, pues la verdad es que no va a funcionar nada. Y es por eso que cuando ya me echo el café con leche, me dirijo a la habitación y ya luego lo que voy a hacer es directamente analizar los gráficos. Más que nada porque normalmente la apertura, bueno, normalmente no, pero la apertura de Londres es a las 9 de la mañana. Entonces siempre me interesa tener un margen de 1 a 2 horas para poder analizar los mercados, ver qué ha pasado por la madrugada, y así cuando a las 9 de la mañana, que es cuando hay más volumen de movimiento en el mercado, pues ya estoy atento para poder captar todas las oportunidades. Entonces la clave es levantarse con el suficiente tiempo para poder analizar, poder hacer el café con leche y también lo que suelo hacer casi siempre, a no ser que un día esté muy liado o muy ocupado, pues en este caso meditación. Me encanta hacer meditación, aunque sean 15, 20, 25, incluso media hora de meditación. Es algo que me sirve para relajarme, me sirve para coger también energía en el día, y es una forma también de conectar contigo mismo, es decir, qué objetivos tengo a lo largo de este día, de esta semana, de este mes, y también sobre todo visualizar todo aquello que quieres conseguir en los próximos meses. Yo en este caso pues hago meditación, también agradezco todo lo que tengo y a la vez visualizo, porque si consigues engañar tu cerebro visualizando cosas, al final lo que tienes aquí se convierte en real. Y esto no es una broma, realmente yo lo estoy haciendo y de hecho pues creo que ya empiezo a notar los resultados, y puede parecer muy místico, puede parecer muy de locos, pero de veras, hacedlo porque yo creo que al final sí que funciona. Entonces ya son las 8 o 9 de la mañana y es cuando ya he analizado también los gráficos, el mercado abierto, hemos visto si había alguna posibilidad de entrar en alguna operación, y entonces lo que hago es poner ya en la otra pantalla los gráficos y me pongo a editar el vídeo de hoy. Yo lo que hago normalmente es los días que son lunes, en este caso estamos en lunes, pues grabo los vídeos del canal y durante la semana los voy publicando. Es por eso que normalmente me veis con la misma camiseta durante toda la semana, porque en este caso pues cuando ya grabo todos los vídeos, lo que hago para no venir otra vez aquí a grabar, pues en este caso para ser más productivo me grabo todos los vídeos de la semana y luego cada día voy editando un vídeo. Para mí es más fácil y creo que también para vosotros pues es una forma de que tengáis contenido diario y también de mucha calidad. Entonces pues me pongo a editar el vídeo, me pongo también a preparar las miniaturas. También a veces lo que suelo hacer es buscar vídeos que puedo ir preparando para la semana siguiente, y luego en este caso pues cuando ya he editado el vídeo y lo he acabado, hago la miniatura, subo el vídeo, y normalmente antes de comer yo ya he meditado, también he editado el vídeo, he analizado los gráficos y ya de lo poco que me queda es leer y luego hacer deporte.
Normalmente hago el CrossFit siempre antes de comer, sobre las 11, 12, así que más o menos siempre hago lo más importante antes de comer. Y luego por la tarde pues ya tengo tiempo libre para dedicarle al trading también, o por ejemplo quedar con los amigos o hacer más deporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final en modo de conclusión creo que un trader lo que tiene que hacer es ponerse un horario que realmente le motive, que no esté todo el rato analizando gráficos, porque si no al final te saturas y a lo mejor ya no son horas de calidad, porque yo siempre he dicho que no es la cantidad sino la calidad, y si eres trader pues tienes que dedicarle horas, pero esas horas que realmente tú estás 100% por lo que estás, porque si estás distraído, estás con el móvil, al final no vas a ser productivo y todas esas horas que estés dedicando al trading pues realmente no te van a servir para nada, ya que tienes que estar bastante concentrado. Pero bueno, yo creo que lo más importante es siempre tener una morning routine, que es como una cosa que vas a hacer cada mañana y la vas a replicar, que se me estaba olvidando, pero tengo un PDF impreso, que luego os pondré una imagen por aquí seguramente, que lo tengo en la pared enganchado, y yo cada mañana lo que hago es coger el dossier, me lo leo por dentro, lo vuelvo a leer por dentro, y es una forma de agradecer todo lo que tengo y también, como he dicho antes, de visualizar, porque lo puedes hacer meditando y también lo puedes hacer leyendo. O sea, realmente hago muchas cosas que a lo mejor la gente no suele hacer, pero porque creo que realmente esas cosas son las que marcan la diferencia. Porque muchas personas que han tenido éxito en su vida, y ya no solamente estamos hablando a nivel económico, sino éxito en la vida, pues hacen meditación, hacen visualización, hacen agradecimientos por todo lo que tienen. Entonces es por eso que yo también lo quiero hacer, quiero replicar aquellas cosas que hacen personas que tienen éxito. En este caso, creo que a mí me está funcionando bastante bien, no os lo voy a negar. También despertarse a las 6 de la mañana al principio es bastante duro, pero yo creo que luego una persona se acostumbra y tu cerebro pues lo que hace es a las 6 de la mañana se despierta, se toma su café y ya puedes empezar a trabajar sin ningún tipo de problema. Y luego lo que hacemos ya por la tarde, después de comer, después de leer, normalmente lo que hago es tomar un poco el sol, porque me gusta tomar las vitaminas, y luego ya me voy otra vez a la habitación, a la cueva, a hacer un poco más de faena. Cuando ya se acerca pues lo que sería el horario de la noche, ya empiezan a ser las 8 o las 9, que ya es la hora de cenar, pues básicamente ayudo a mis padres a preparar la mesa, a cenar, y ya luego me cepillo los dientes, me voy a la habitación, me suelo ver siempre algún tipo de contenido relacionado con el trading o mindset o de motivación, y me pongo el incienso, que me flipa, me pongo el incienso, me pongo un rato también a meditar, y ya lo que hago es irme a la cama. O sea, normalmente lo que hago es a las 11:30 me pongo como un aviso en el iPhone que me dice: oye Marc, que son las 11:30 y en media hora hay que ir a la cama. Y a partir de ese momento yo el móvil ya no lo utilizo. Es como que me veto a mí mismo, para que así cuando ya vaya a la cama no tenga esas ganas de consultar quién me ha escrito o qué he recibido por Instagram. Entonces creo que es una forma bastante sana de gestionar esas horas previas a irte a la cama, y al igual que no toco el móvil media hora antes de ir a dormir, pues tampoco no toco el móvil una vez me he levantado de la cama. De hecho, tengo el móvil bloqueado una vez me he levantado de la cama, pues una hora. Me levanto a las 6, pues hasta las 7 no utilizo el móvil. Realmente ¿podría utilizarlo? Sí, porque puedo clicar un botón y desactivarlo todo. Lo que pasa que me he propuesto a mí mismo que lo primero que voy a hacer en el día no es tocar un aparato electrónico, sino que voy a meditar, voy a incluso, si hace falta, leer, voy a tomarme un café, voy a despejarme, voy a estirar, pero creo que tenemos que intentar ser más independientes del móvil. No podemos estar todo el día enganchados, porque al final estamos súper controlados. No nos damos cuenta, pero dedicamos muchas horas al móvil y luego te mueres, porque la gente acaba muriendo con el paso del tiempo, con más o menos años, pero nos habremos dado cuenta que hemos dedicado mucho tiempo a ver lo que hay aquí dentro y no en lo que tenemos alrededor de nosotros. Y es por eso que te voy a recomendar que si estás viendo este vídeo, si estás viendo el vídeo hasta aquí, por favor, desactiva mucho las notificaciones. Intenta dejar más de lado el WhatsApp, el Insta, queda más con tus amigos. Cuando estás con ellos, no saquéis el móvil, intentad relacionaros más, porque vas a disfrutar más de la vida. Y yo, desde que estoy utilizando menos las redes sociales porque me puse límites horarios, os puedo decir que me siento más activo, más agradecido con todo, y sobre todo pues valoro más lo que tengo al día de hoy. O sea, me siento una persona muy afortunada, y no estamos hablando de dinero ni cosas materiales, sino el poder vivir y también poder dedicarme a
aquello que me gusta. Así que bueno, familia, pues dejaremos el vídeo por aquí. Ha sido un poco una explicación así resumida de lo que sería un día en mi vida. Ojalá poder hacer un vlog más adelante, pero ya os digo yo que vienen sorpresitas en el canal, no solamente en este setup, sino que en mi casa voy a hacer algo bastante pepino, que lo vais a ver pronto en el canal, pero no quiero hacer spoilers. Pero el día que grabe ese vlog va a ser en un lugar que no os vais a imaginar. Así que bueno, familia, nos vemos pronto por el canal. Como siempre, dejar un buen like, suscribiros, poned en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y yo me despido. Chao, chao.